les presento War Legends, el nuevo juego especial de Gears Games, inspirado totalmente en mitología y en un juego tipo rol y fantasía. Prepárate porque a continuación te lo mostraré. Y ojo con el dato, este juego no va a incluir pagos, totalmente free to play. Prepárate, brother, porque a continuación te muestro este gran juego inspirado totalmente en un mundo de fantasía, de rol, con tipo RTS, microcontrol, micromanejo. Un juego amplio, con escenarios grandes, con unas posibilidades de construcción gigantescas, con diferentes tipos de tropa, diferentes tipos de construcción. Puedes crear aldeas, puedes crear tu propia civilización, tu imperio. Recuerda que este juego está inspirado totalmente en un mundo de fantasía, para que puedas disfrutar, para que puedas experimentar los diversos tipos de combate. Genial, este juego me recuerda totalmente a Warcraft, un juego inspirado nuevamente en fantasía. Como notarás, puedes crear tu ayuntamiento, puedes crear tus aldeanos, tus guerreros. Recuerda que este juego va a ser completamente free to play, hermano. Y ojo con el dato que Gears Games comentó que como es el hermano gemelo de Art of War 3, vas a poder obtener recompensas que vas a poder reclamar en Art of War 3. Así que prepárate, brother, porque imagínate este escenario. Sales de un combate épico, un combate difícil, y te metes tranquilamente a jugar un PvP en War Legends, en el que incluso vas a poder obtener unas cantidades de oro, unas pequeñas recompensas para tu gran juego, Art of War 3. Checa este dato, brother, porque es sumamente útil. Aparte de que ofrece diversos tipos de combate, diversas tropas, ofrece una gran cantidad de movimientos, ofrece también un micromanejo en el mapa, una capacidad de construir tus edificios, tus fortalezas, incluso un gran control a la hora de atacar. ¿Ya te diste cuenta? ¡Claro! Tenemos aldeanos que nos van a dar los requisitos, nos van a ayudar al desarrollo de la base. Mira esto. El micromanejo te permite controlar a quién quieres atacar, cómo lo quieres atacar y qué habilidad o estrategia puedes usar. ¿Te das cuenta en el escenario? Era lo que yo te comentaba, brothers. Además, mira, va a haber poder especial, brother, gratis. Así es, este juego es lo que nosotros los que estamos más que nada acostumbrados a un juego más de micromanejo, estábamos esperando, brother. Si a ti te gusta Age of Empires, si tú vienes de StarCraft, de Warcraft, de algún tipo de estos minijuegos de micromanejo, desarrollo y más que nada mundos de fantasía, War Legends es para ti, brother. Porque recuerda que aparte de divertirte, de relajarte y de disfrutar de sus escenarios llenos de fantasía, llenos de rol, con combates épicos, tipos campal, con poderes especiales, porque recuerda que habrá varios bandos. Podrás irte por el camino de la oscuridad, o también podrás irte por el camino de la luz. Tú decides cómo jugar, pero recuerda que en War Legends tú podrás elegir el campo, el poder, tu poder divino, contacto con el Señor, o de lo contrario te podrás ir hacia el lado de la oscuridad, invocando al poder oscuro para que te dé poder y puedas destrozar a tus rivales. Recuerda que también habrá diferentes tipos de tropas, diferente poder divino en ti. Tú podrás elegir tu destino, porque aparte de ofrecerte gran cantidad de manejo, gran cantidad de microconstrucción, te vas a tener que desarrollar. Recuerda que vas a tener que enviar a tus aldeanos, a tus
pueblerinos a cosechar, a recolectar oro, en lo que tú te enfrentas a batallas abismales luchando por controlar la oscuridad o porque gane la luz. Tú decides, pero recuerda que tú vas a ser el rey de la comarca. Claro, también habrá ogros, porque recuerda que un juego de rol y fantasía no lo es si no hay ogros, pero habrán tropas especiales. Recuerda que cada tropa, cada tipo de personaje, cada tipo de característica va a tener una habilidad. Los ogros van a tener un mayor ataque y una mayor defensa, pero recuerda que los humanos van a tener un mejor desarrollo. Esto debido a que va a haber características que influyen en el combate. Mira aquí, cada tropa va a tener una habilidad especial. Cada civilización va a poder desarrollarse y va a poder crecer en un aspecto básico. Recuerda que este juego va a tener grandes oportunidades de combate, pero también de defensa, porque recuerda que esto es War Legends, un juego especialmente para ti, brother. Para ti que disfrutas jugando los juegos de rol y fantasía, los juegos que influyen con mucho micromanejo. Aquí podrás jugar a los Sims. Aquí vas a poder jugar sin necesidad de temer un ataque rush a los 5 minutos, Dios mío. Aquí vas a poder crecer, vas a poder experimentar tu historia, tu propia leyenda. Y recuerda que habrá poderes especiales en combate. Por ejemplo, el escudo del Señor o el poder de la destrucción llevado por la oscuridad. Recuerda que la caballería también la vas a poder controlar. Así es, brother, vas a poder llamar a los poderosos caballeros de la Edad Media. Y si tú eres un ogro, vas a poder disfrutar repartiendo hachazo. Recuerda que el juego te ofrece diferentes mapas, pero también diferentes civilizaciones. Y también ten en cuenta de que tenemos un grupo de guerreros adicional, como lo son los monstruos, los demonios. ¡Claro que sí! En este juego vas a poder controlar la tropa elite de los demonios traídos desde el infierno para ti. Si buscas un poder atroz, un poder descomunal, los demonios van a ser para ti. Juégalos y experimenta su gran poder destructivo, pero sufre al tener un desarrollo lento en su civilización. De lo contrario, tú vas a poder controlar y vas a poder decidir qué civilización vas a poder usar. Recuerda que en War Legends las decisiones son tuyas. Tú vas a ser el responsable de elegir tu desarrollo, tu civilización. Hada, ogro, demonio, orco, guerrero de la luz, hechicero. Pero recuerda que también vas a tener a tu héroe especial dependiendo de la civilización que tú elijas, con un poder especial. Recuerda que tenemos al poderoso guerrero de la luz, el guerrero de las sombras, tenemos al demonio, al hechicero, al hada, al orco. Tú vas a poder decidir cómo quieres jugar y qué es lo que quieres hacer. Recuerda que las posibilidades aquí van a ser infinitas. Y lo más importante es que si tú eres un jugador de Art of War 3, recuerda que vas a poder reclamar recompensas al jugar War Legends, porque entre los dos juegos se van a apoyar y apoyarán a tu desarrollo. A mí, si me lo permites, me encanta el estilo que tiene. Sin duda te lo voy a presentar y en cuanto podamos jugar la primer partida, te la voy a traer para contarte mi opinión, para contarte cómo lo pasé y para decirte a fondo qué tal está. Porque a mí me encanta el mundo de fantasía, me encanta el micromanejo y la verdad, te soy sincero, me recuerda mucho a juegos de mi infancia, juegos con los que yo crecí. ¡Oh! Justo en el corazón, carnal. Así que en cuanto pueda jugarlo, te lo traeré a ti para que tú también lo experimentes, porque recuerda que aquí en el Lead Latina vamos a estar compartiendo los mejores juegos. Y recuerda que War Legends se está cocinando para poder ofrecerte lo mejor. También habrá zombies, brother. Habrá de todo. Bien, déjame en los comentarios qué te parece. Recuerda que
Pronto va a haber dinámicas para poder ofrecer más detalles acerca de este gran juego que se ve genial, se ve estupendo. Me muero por jugarlo y poder disfrutar estas batallas campales repletas de fantasía, acción y un descomunal micromanejo. Y obvio, sin estar sufriendo por los gastos de boost, los gastos de oro. Recuerda que este juego va a ser free to play y vuelvo a repetir, lo mejor de todo es que vas a poder obtener recompensas en tu juego Art of War 3. Recuerda, pronto habrá tokens en el canal y pronto tendremos más de War Legends para ti. Ya estamos cosechando la oportunidad de poder disfrutar pronto una partida de War Legends para poderte traer lo mejor y poderte traer una mejor reseña. Recuerda, brother, el día de hoy yo soy Demon y te invito a que te prepares porque esto está a punto de empezar.